En muchas oportunidades me he referido a lo que era Australia cuando yo llegué, lo que fue sucediendo durante el tiempo, cómo se fue transformando y lo que es hoy. Pero ese ha sido yo. Pero hay gente que tiene más autoridad que yo, por decir así, en hablar de estas cosas, porque tiene más tiempo en Australia, porque es gente que ha transitado un camino largo en este país, habiendo provenido de un país sudamericano. Hoy nos visita Beatriz. Beatriz, gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Igualmente, Oscar, gracias por invitarme. Realmente no conozco demasiados latinos que hayan pasado tanto tiempo en Australia y hayan pasado por tantas experiencias. Razón por la cual te invitamos a que nos cuentes y le cuentes a nuestra gente qué es todo eso, porque para muchos es una cosa especial. Todo el mundo quiere venir, como todo el mundo quiere ir a Canadá, quiere ir a Estados Unidos, pero la cosa de adentro es diferente, no es como te la cuentan. Uh-huh. Yo quisiera que nos cuentes brevemente, en principio, qué era lo que vos esperabas cuando surgió la oportunidad de venir a Australia. ¿Qué es lo que viste cuando llegaste y qué pasó durante los primeros años? Estamos hablando de casi 50 años. 50 años. Uh-huh. Es mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, bueno, yo llegué a Australia en el 76. Mis expectativas eran encontrar tranquilidad, encontrar trabajo, poder planificar para el futuro. Todos sabemos cómo era la situación en Argentina en el año 76. Para nosotros fue una alegría muy grande poder venir. Y cuando llegué a Australia, mi primera impresión fue exactamente tranquilidad. Trabajo había para quien quisiera trabajar, y se podía vivir bien. Ahora, el cambio en todos estos 50 años, el cambio que yo noto lo más grande es probablemente en el aspecto social. En el momento que nosotros llegamos, en el año 76, era muy tranquilo. Se veía un poco como atrasado, no había mucha vida social. Nosotros acostumbrados, como se vive en Argentina, a vivir prácticamente de noche, que siempre hay movimiento en las ciudades. El primer fin de semana, la primera cosa que quisimos hacer fue ir al centro de Sydney. Un sábado a las 9 de la noche llegamos a Town Hall y no había nada. No había nada abierto, no había gente, y nosotros pensábamos, bueno, este no puede ser el centro de la ciudad, estamos equivocados, tenemos que ir a algún otro lugar, porque ¿dónde está la gente? ¿Por qué están las vidrieras oscuras? Era un sábado, no lo pudimos entender. Ahora, con el pasar del tiempo, eso fue lo que más cambió. Bien, eso fue hace 50 años atrás. Han pasado muchas cosas. Por supuesto, tiene que haber sido difícil el comienzo en un país diferente, con una lengua diferente, con gente diferente, sin amigos, con niños que criar. Pasaron muchas cosas y creo que no debe haber sido fácil para ustedes. No, para nada, no fue fácil. Había cierta desconfianza con respecto a los inmigrantes en esa época, uh-huh. Que eso también ha cambiado mucho. Australia es un país mucho más cosmopolita, se entienden mucho mejor las culturas extranjeras, diferentes, uh-huh. Mientras que en ese momento eran muy cerrados, muy
la cultura inglesa muy anglo-saxon, muy anglosajones. Muy anglosajones. Los australianos habían siempre viajado muchísimo, siendo un país económicamente rico, donde la gente podía viajar mucho, pero iban a Inglaterra. No pasaban por Europa, no conocían nada de la cultura del continente de Europa. A Sudamérica no tenían la menor idea de lo que era. Ni dónde quedaba. Hasta que, bueno, Qantas empezó a viajar a Sudamérica, entonces descubrieron lo que es otro mundo. Ese es mi punto. ¿Cuándo fue ese cambio? ¿Cuándo se produjo realmente un cambio radical en la actitud australiana? El cambio grande fue el año 2000, las Olimpiadas, porque ahí fue cuando Australia se tuvo que abrir al mundo, tuvo que aceptar gente de todo el mundo. Ahí fue donde cambiaron las leyes, porque había regulaciones que los negocios no podían estar abiertos después de cierta hora, no podía haber restaurantes abiertos. Era muy regulado por las leyes laborativas. Con las Olimpiadas se dieron cuenta que tenían que cambiar eso, porque en el resto del mundo es diferente y tenían que adaptarse a la gente que iba a venir si querían que las Olimpiadas tuvieran éxito. Eso produjo un cambio en la sociedad en total, en general. Sí. Hubo traspiés económicos en esos 50 años también, hasta nuestros días. Exactamente, sí. ¿Cómo se salvó? ¿Cómo se salvó Australia de las crisis económicas? Bueno, económicamente no es lo que fue en un momento, pero siempre hay mucha más estabilidad. Pienso que hay mucho más control en la política, en la economía, aunque no es un lugar perfecto, pero comparado con otros lugares del mundo, lo que se siente como ciudadano es que hay estabilidad, que se puede proyectar, se puede planear. Australia de todas maneras estuvo pasando por momentos difíciles, ha tenido recursos diferentes como para salvar las situaciones. Hoy estamos en una situación dificultosa, no vamos a pormenorizar sobre el punto. Hoy tenemos una inflación que está pasando el 7% en este último periodo, cosa que está aterrorizando a la comunidad porque jamás había pasado eso, siempre andábamos en un 2, 2,5 y casi a veces el 3. Entonces la cosa ha cambiado con el tiempo, pero hoy vivimos una vida diferente, hay guerras, pandemia, incendios, inundaciones, tenemos demasiados acontecimientos alrededor en este país que no nos diferencia más de los otros países. Ahora estamos mucho más similares a países europeos. Y en materia económica, desempleo, violencia, lamentablemente parece que estuviésemos acercando más a países latinoamericanos. Esa es mi impresión. ¿Es tu impresión también? Bueno, sí, todo el mundo está saliendo de una pandemia. Fueron 2 años terribles que todos tuvimos que sufrir y hay consecuencias que hay que pagar. Australia es más estable. El hecho de que haya más fuentes de trabajo. Hay inflación, sí, pero no es una inflación tan alta que realmente cambie demasiado la vida de las personas. Ahora, en violencia, no creo que sea tan mal como tan fuerte el problema de la violencia como es en otros países, incluso en Europa. Es mucho más tranquilo. También la violencia, a diferencia de otros países, los motivos son diferentes. Acá no tenés violencia porque hay pobreza. El que roba no roba porque es pobre. El que roba por drogas. El problema de las drogas que está en todo el mundo también. Y acá no está muy bien controlado, sobre todo en las grandes ciudades. Pero no es el crimen... no es el crimen al nivel de la mafia, por más que sí, bueno, la mafia está en todo el mundo.
todavía tenés un sentido de seguridad que podés ir a la ciudad a la noche y sabes que vas a volver a tu casa. Eso realmente todavía es así, mientras que en otros países del mundo, incluso en ciertos lugares de Europa, no es así. Y en Sudamérica no es así. No va a salir una mujer sola de noche con la certeza de que puede volver a la casa. Va a ser la última pregunta. Desde tu arribo hace 50 años atrás a hoy, ¿podrías decir que hoy tenemos una mejor Australia que antes? ¿Tenemos un mejor mundo que antes? Depende en qué lo mires. En seguridad, en economía, en paz, no, el mundo no es mejor. En el medio ambiente, no, el mundo no es mejor. En el aspecto social, definitivamente sí, Australia es mejor de lo que era en el año 76. Eso te puedo decir definitivamente sí. La intención de esta conversación fue traer una opinión diferente, fue traer a alguien que tiene realmente muchos años en el país y que nos podía traer este cuadro desde aquellos momentos hasta hoy de cómo se transformó Australia. Bueno, veremos lo que pasa en el futuro, pero hasta el momento, Beatriz, gracias por haber estado con nosotros y te esperamos nuevamente prontamente. Cómo no, gracias a vos. Nos vamos.